Hola, y arranquemos de lleno con este análisis exhaustivo. Hoy nos vamos a sumergir en la sorprendente y la verdad bastante contradictoria evolución del concepto de una sabiduría antigua universal. A ver, la idea de que existe una verdad ancestral, originaria, muy anterior a que las religiones históricas se fragmentaran, tiene una genealogía intelectual fascinante y muchísimo más compleja de lo que a veces nos pintan los movimientos modernos. En este recorrido, nos vamos a enfocar en desentrañar cómo este concepto pasó de ser una construcción súper racional, jerárquica y profundamente anclada en la historia durante el Renacimiento a convertirse, bueno, en una mitología bastante subjetiva en la modernidad. Para que tengamos un mapa claro, esta es nuestra ruta de hoy. Primero veremos el origen de la sabiduría antigua. Luego, la armonía jerárquica del Renacimiento. Pasaremos a la razón y la filosofía perennis. La gran inversión teosófica. El mito, esoterismo y subjetividad. Y cerramos con dos paradigmas irreconciliables. Entremos a la primera parte, sabiduría antigua, el origen. El término clave aquí, la base de todo, es prisca teología. Fíjense que lejos de proponer una espiritualidad vaga o así como de elige tu propia aventura, los pensadores del Renacimiento italiano concibieron esta intuición dentro de un marco profundamente cristiano. Estamos hablando de una sabiduría ancestral que, según ellos, se había transmitido a lo largo del tiempo. No era simplemente meter un montón de creencias en una licuadora, era una convergencia providencial cimentada ni más ni menos que en la iluminación divina. Para que se den una idea, para figuras como Marsilio Ficino, que fue un famosísimo traductor de Platón y de textos herméticos, esto no era un mito simbólico. No, para él esto era historia pura y dura. Creía literalmente en una cadena ininterrumpida de mentes brillantes, empezando con figuras arcaicas como Hermas Trismegisto, Orfeo o Zoroastro, hasta llegar directamente a los grandes filósofos griegos. Pasamos a la segunda sección, armonía jerárquica del Renacimiento. A lo largo de un siglo, más o menos, esta genealogía intelectual agarró una fuerza imparable. Es como un rompecabezas que se va armando. Arranca con Ficino en 1474 y luego vemos cómo Giovanni Pico de la Mirandola radicaliza el proyecto en 1486. Después damos un salto a la sistematización conceptual en 1540 con Agostino Esteuco, que es quien acuña el término filosofía perennis. Y la cosa se extiende hacia 1581 con el pensador protestante Philippe Duplessis Mornay. Él desarrolló una apologética comparativa enorme, analizando religiones antiguas para demostrar que sí, contenían vestigios de una sabiduría primigenia, aunque oscurecida por el tiempo y la corrupción humana. El punto en común para todos ellos era que existía una continuidad real y palpable en la historia del pensamiento. Y Ficino lo tenía clarísimo. Como vemos en la pantalla, para él la filosofía platónica no era una rival, sino la aliada más noble del cristianismo. Ojo acá, porque la unidad de la verdad no significaba que todas las doctrinas valieran exactamente lo mismo o fueran idénticas. Al contrario, veían una convergencia jerárquica. La sabiduría antigua preparaba el terreno de forma racional y encontraba su cumplimiento definitivo, y sobre todo histórico, en la religión cristiana. Y bueno, Giovanni Pico de la Mirandola fue un paso más allá. Él incorporó tradiciones de todos lados, incluso lo que llamaban magia verdadera y la cábala judía. Pero, y esto es clave, para él esta mezcla no era un relativismo donde todo vale. Las diferencias históricas y de doctrina seguían ahí firmes. Como él mismo decía, toda la filosofía, si se entiende bien, conduce a un mismo punto. La verdad del cristianismo seguía siendo la vara de medir, el criterio normativo último para ordenar esas tradiciones, que se veían más que nada como preparaciones o anticipos de la revelación completa. Vamos a la sección 3, razón y filosofía perennis. Aquí es donde Agostino Esteuco entra en escena y acuña el término filosofía perennis. Él defendía a capa y espada que existen verdades metafísicas que son objetivas y constantes. En una época de mucho escepticismo, Esteuco decía que la estabilidad de esta verdad estaba garantizada por Dios, y el motor de todo esto era la razón humana. La verdadera filosofía era descubrir racionalmente estas verdades sobre el mundo, en total armonía con la teología. O sea, nada de saberes esotéricos solo para iniciados en una cueva. Era la inteligencia humana operando de forma universal y accesible. Dando un salto a la modernidad temprana, llega Gottfried Wilhelm Leibniz y toma este linaje clásico
identificando esa filosofía perenne con principios metafísicos universales compartidos. Para él es muy simple. Razón y revelación salen de la misma fuente inagotable que es Dios. Acercarse a la verdad era un acto totalmente racional. Para Leibniz y los pensadores clásicos, el cristianismo, cuando se entendía bien, no anulaba la razón, la perfeccionaba. Sección 4. La gran inversión teosófica. Y acá es donde la historia da un giro de 180 grados. El paradigma se quiebre por completo. Fíjense bien, aunque la tradición clásica y la nueva era usen palabras muy parecidas, están operando en mundos epistemológicos totalmente opuestos. La tradición clásica, como venimos viendo, buscaba integrar todo en un orden objetivo, histórico y jerárquico. Pero en contraste, la sabiduría primordial moderna, la de la teosofía y la nueva era, mete un esquema que es mítico, puramente intuitivo, fuera del tiempo e indiferenciado. Esto no es solo reinterpretar a los clásicos, es una inversión epistemológica total. Para que dimensionemos esta ruptura, veamos cómo desarman el modelo clásico pieza por pieza. En vez de una convergencia jerárquica, te proponen una unidad donde todo da lo mismo, todo es igual. En lugar de una historia que puedes rastrear con documentos, postulan una fuente que está fuera de cualquier cultura o época. El cristianismo pierde su lugar normativo y pasa a ser una opción más en el menú. Y esto es quizás lo más drástico. Donde Ficino veía preparación y una revelación progresiva y pública, la teosofía ve distorsión y un ocultamiento intencional de la verdad. Entramos a la sección 5, mito, esoterismo y subjetividad. Vamos al meollo del asunto. ¿Cómo es que ocurre esta transformación? En la tradición clásica, las doctrinas públicas, lo que llamamos el exoterismo, tenían toda la autoridad. Eran normativas, eran racionales. La teosofía viene y deslegitima eso sistemáticamente. Dicen que la religión pública es una degradación, una versión diluida para las masas, y le pasan toda la autoridad a un supuesto esoterismo verdadero que está oculto. Se descarta la razón objetiva y se empieza a exaltar la intuición y la experiencia subjetiva, cosas que lógicamente no se pueden verificar, haciendo que la verdad dependa únicamente de lo que diga alguien que afirma ser un iniciado. Y claro, para justificar todo este saber oculto, la cosa se pone casi de ciencia ficción. Vemos una sustitución impresionante de la historia por el mito. Como ya no hay una cadena histórica que se pueda documentar, de repente empiezan a invocar genealogías de civilizaciones perdidas, tipo Lemuria o la Atlántida, o hablan de hermandades invisibles de adeptos en el Tíbet. Al operar totalmente al margen de la evidencia histórica real, estas tradiciones se vuelven incuestionables. Es una manera de blindarlas contra cualquier análisis crítico, transformando lo que antes era una hipótesis filosófica en un dogma mítico que nadie puede escudriñar. Llegamos a la última sección, la 6. Dos paradigmas irreconciliables. Según el consenso académico que se deriva del análisis estricto de estos textos, la evaluación del perenismo moderno de la nueva era es bastante clara. Al vaciar a las tradiciones de su contenido histórico y doctrinal, solo para forzar una igualdad que es abstracta, terminan creando un sistema que es epistemológicamente muy débil. Nos dicen que es una síntesis puramente subjetiva, sin un centro normativo objetivo. Ya no existe esa armonía racional bien fundamentada de los clásicos, sino una abstracción que para sostenerse tiene que ignorar la historia y apoyarse en reinterpretaciones forzadas y bastante arbitrarias. Y para cerrar esta exploración, nos gustaría dejar flotando una pregunta que realmente merece nuestra reflexión. Pensémoslo. La priscisca teología clásica buscaba siempre el rigor de la razón y confirmarse en la historia palpable, pero la versión moderna sustituye todo eso por el mito invisible. Entonces, si eliminamos la historicidad concreta y dejamos de lado la razón a favor de lo que simplemente no se puede cuestionar, ¿estamos frente a una verdadera sabiduría universal que perdura o solamente estamos viendo el reflejo de nuestra propia subjetividad moderna? Es un punto para meditar profundamente. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este fascinante recorrido histórico y filosófico. Hasta la próxima.